Los medios de comunicación quieren que creas que la batalla más importante del siglo está ocurriendo en el desierto de Medio Oriente. Drones cayendo sobre Israel, misiles interceptados en el aire, imágenes espectaculares de explosiones en el cielo nocturno que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Y mientras millones de personas en todo el mundo tienen los ojos pegados a esas pantallas, hipnotizados por el espectáculo, algo mucho más grande está ocurriendo en silencio. Algo que los medios no te están contando. Algo que va a cambiar el mundo tal como lo conocemos y que ya está afectando tu dinero, tu poder adquisitivo y el futuro de tu familia, aunque tú no lo sepas todavía. Lo que estás viendo en Medio Oriente no es la batalla del siglo. Es la ilusión óptica más cara de la historia moderna. Y detrás de esa ilusión, el imperio más poderoso que el mundo ha conocido está destruyéndose a sí mismo. No porque China lo esté atacando, no porque Rusia lo esté derrotando en un campo de batalla, sino porque los responsables de mantenerlo no entienden, o no quieren entender, una matemática devastadoramente simple. Este miércoles, en Academia de Ventaja Financiera, vamos a hacer lo que los medios mainstream no se atreven a hacer. Vamos a ignorar el espectáculo y vamos a mirar los números, los datos reales, los hechos que nadie en televisión nacional te va a mostrar, porque son demasiado incómodos, demasiado devastadores, demasiado contrarios a la narrativa que alguien quiere que sigas creyendo. Y al final de este video, cuando hayas visto todo lo que vamos a mostrar, vamos a hablar de lo que esto significa para ti, para tu dinero, para tu familia, para las decisiones que tienes que tomar ahora mismo, antes de que las puertas se cierren. Si en algún momento, mientras ves este video, sientes que los medios te han estado ocultando la escala real de esta crisis, déjalo en los comentarios. Porque la conversación que necesitamos tener no cabe en un titular de 30 segundos. Empecemos con una escena concreta. Una escena que resume perfectamente el problema que vamos a analizar hoy. La base aérea de Nevatim, en el sur de Israel. Una de las instalaciones militares más valiosas y más protegidas de todo Medio Oriente. Dentro de esa base hay docenas de cazas F-35, cada uno con un costo de $96 millones o más. La infraestructura completa. Los hangares blindados, los sistemas de comunicación, los radares, los depósitos de combustible y armamento, representa una inversión de miles de millones de dólares acumulada durante décadas. Es, en términos financieros, uno de los activos militares más concentrados y más costosos del planeta. Ahora imagina que eres el atacante. No necesitas destruir toda esa base. No necesitas eliminar cada avión, cada radar, cada sistema de defensa. Solo necesitas penetrar la defensa lo suficiente para demostrar que esa inversión billonaria es vulnerable. Solo necesitas crear la duda. Y para hacer eso, puedes usar un dron Shahed 136, fabricado en Irán, con un costo aproximado de $30,000 por unidad. $30,000 contra 96 millones. Pero la historia no termina ahí, porque para interceptar ese dron de $30,000, el defensor tiene que disparar un misil Patriot PAC-3 que cuesta entre 3 y 4 millones de dólares, o un interceptor THAAD que cuesta entre 12 y 13 millones de dólares por disparo. Detente un momento y deja que ese número aterrice. Para neutralizar un proyectil de $30,000, Occidente gasta entre 3 millones y 13 millones de dólares. Eso es una desventaja de costo de 48-1 en el mejor escenario, y de 85-1 en el peor. Por cada intercambio, por cada intercepción exitosa que los medios celebran como una victoria tecnológica, el defensor está transfiriendo una cantidad obscena de riqueza al atacante de manera completamente voluntaria. Y esto no ocurre una vez. No ocurre 10 veces. Ocurre cientos de veces. Miles de veces. En oleadas de ataques diseñadas específicamente para explotar esta asimetría matemática que los estrategas conocen perfectamente, y que sin embargo nadie en los medios mainstream explica con claridad. ¿Por qué? Porque la respuesta a esa pregunta lleva inevitablemente a una conclusión que resulta políticamente inconveniente. Que lo que estamos viendo no es una demostración del poder occidental. Es una demostración de su vulnerabilidad más profunda. Es la destrucción sistemática y acelerada de riqueza generacional, pagada por contribuyentes que no tienen ni idea de lo que está ocurriendo en su nombre. El dinero fiat, el dinero que los bancos centrales pueden crear de la nada con una decisión política, permite ignorar estos costos durante un tiempo. Puedes imprimir más dólares, puedes emitir más deuda,
Puedes financiar guerras indefinidamente mientras el sistema financiero global siga aceptando tu moneda como reserva de valor. Pero hay algo que el dinero fiat no puede hacer. No puede imprimir acero. No puede imprimir fábricas. No puede imprimir ingenieros con 20 años de experiencia. No puede imprimir tierras raras extraídas del suelo. Y no puede engañar a la física ni a la economía para siempre. La cuenta llega. Siempre llega. Y cuando llega en este tipo de conflictos, llega de una manera que muy poca gente anticipó porque estaba demasiado ocupada mirando el espectáculo en lugar de mirar los números. Pero el problema no se detiene en el dinero. El dinero es solo la superficie. Debajo de esa superficie hay algo mucho más grave, mucho más difícil de resolver, mucho más lento de reparar. Y es esto. Estados Unidos ya no tiene la capacidad industrial para reponer lo que está gastando a la velocidad que lo está gastando. Escucha bien lo que voy a decir porque esto es lo que cambia todo. El sistema THAAD, uno de los interceptores más avanzados y más costosos del arsenal occidental, fue disparado aproximadamente 92 veces solo en las primeras fases de los conflictos recientes en Medio Oriente. 92 unidades. Y en el momento en que eso ocurrió, la producción anual de interceptores THAAD en Estados Unidos era de aproximadamente 12 a 18 unidades por año. Eso significa que en días, en semanas, se consumió el equivalente a entre 5 y 7 años de producción industrial completa. 5 a 7 años borrados en un instante. Y los misiles Tomahawk, uno de los símbolos más reconocibles del poder militar americano, el misil de crucero que durante décadas ha representado la capacidad de proyectar fuerza desde el mar hacia cualquier objetivo en tierra. La producción anual de Tomahawks es de aproximadamente 72 unidades por año. 72. En operaciones de alta intensidad en las primeras fases de conflictos recientes, se consumió cerca del 10% del inventario total disponible. 10% en días. Lo que significa que se borró el equivalente a 5 años completos de producción industrial en una ventana de tiempo que se mide en jornadas, no en años. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo llegó la nación que ganó la Segunda Guerra Mundial? La nación que construyó más tanques, más aviones, más barcos que cualquier otro país en la historia, a esta situación? La respuesta tiene un nombre. Décadas de desindustrialización sistemática impulsada por Wall Street. Durante los años 80, 90 y 2000, las grandes corporaciones americanas tomaron una decisión que tenía perfecto sentido en una hoja de cálculo trimestral y un sentido catastrófico en términos de seguridad nacional a largo plazo. Trasladaron la manufactura a países con mano de obra más barata, principalmente a China. Cerraron fábricas en el Rust Belt. Eliminaron empleos industriales por millones. Priorizaron las recompras de acciones y los dividendos sobre la inversión en capacidad productiva doméstica. El resultado es visible hoy con una claridad brutal. El atacante, sea Irán, sea cualquier actor que use esta estrategia de agotamiento asimétrico, puede recargar sus arsenales de armas baratas en semanas. Porque producir un dron Shahed de $30,000 no requiere tecnología sofisticada, no requiere cadenas de suministro complejas, no requiere años de formación especializada. Se puede escalar rápido y barato. Pero reponer un interceptor THAAD de $12 millones requiere materiales especializados, componentes electrónicos de precisión, ingenieros altamente calificados, líneas de producción que no se pueden duplicar de la noche a la mañana y años de tiempo que en un conflicto activo simplemente no existen. La trampa estaba visible con años de anticipación para cualquiera que quisiera mirar. Y sin embargo aquí estamos. Y en lugar de reconocer esta trampa y salir de ella, la respuesta del imperio ha sido profundizarla, expandir el conflicto, agregar nuevas variables, armar insurgentes kurdos dentro de Irán a través de operaciones encubiertas de la CIA para abrir un frente interno que distraiga y desgaste al régimen desde adentro. En el corto plazo esto tiene cierta lógica táctica. Divide los recursos del enemigo, crea presión interna. Potencialmente, aleja la atención de puntos estratégicos críticos como el Estrecho de Hormuz, por donde pasa una fracción enorme del petróleo global. Pero en el largo plazo esta estrategia tiene un historial que debería hacer reflexionar a cualquiera que la proponga. Porque ya fue usada antes. En los años 80, Estados Unidos armó a los mujahidines en Afganistán para desgastar a la Unión Soviética. Funcionó en el corto plazo. La URSS se retiró. Pero el blowback, las consecuencias no anticipadas de esa decisión,
definieron la política exterior americana durante las 2 décadas siguientes de maneras que nadie en Washington había calculado. El politólogo John Mearsheimer, uno de los analistas de relaciones internacionales más respetados del mundo académico, ha argumentado con consistencia que la fantasía del cambio de régimen requiere un alineamiento permanente del país intervenido con los intereses del interventor. Y ese alineamiento es prácticamente imposible de mantener en un estado fracturado después de un colapso. Lo que se crea no es un aliado. Se crea un vacío de poder que otros llenan, o un pantano del que resulta imposible salir con dignidad. Afganistán duró 20 años. 20 años de recursos, de vidas, de capital político y financiero, drenados en un conflicto que terminó exactamente donde empezó, solo que con el país en peores condiciones y con el prestigio americano seriamente dañado. ¿Cuánto de eso se está repitiendo hoy en una escala que los medios no están midiendo con honestidad? Y mientras todo esto ocurre en el desierto, mientras los recursos se drenan, mientras los arsenales se vacían más rápido de lo que se pueden reponer, mientras la atención estratégica y financiera del imperio está fija en Medio Oriente, en el otro lado del mundo algo está ocurriendo que hace que todo lo anterior parezca casi irrelevante en comparación. Porque el verdadero rival no está en Irán, no está en el Golfo Pérsico, no está en ningún desierto. Está construyendo en silencio una capacidad que va a redefinir el balance de poder global de maneras que muy poca gente está midiendo con la seriedad que merece. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en la parte final. Porque cuando entiendas lo que China ha estado haciendo mientras Occidente miraba al desierto, todo lo que vimos en la primera y segunda parte va a cobrar un significado completamente diferente. Un significado que va a cambiar la manera en que piensas sobre tu dinero, sobre tus ahorros, sobre el sistema financiero en el que confías cada día. Nos vemos en la parte 3. Mientras Estados Unidos gastaba $13 millones por intercepción en el desierto de Medio Oriente, mientras vaciaba arsenales que tardarán años en reponerse, mientras se enredaba en la misma trampa histórica que ya destruyó a otros imperios antes, China estaba haciendo algo completamente diferente. China estaba construyendo, y la escala de lo que ha construido es tan grande, tan difícil de visualizar, que cuando se presentan los números en contexto, la reacción más común no es incredulidad, es silencio. Hablemos de la Marina de Guerra. Porque ahí es donde la diferencia entre lo que los medios te cuentan y lo que los datos reales muestran es más brutal y más reveladora. La capacidad de construcción naval de China es aproximadamente 230 veces mayor que la de Estados Unidos. No un 30% más grande. No el doble. 230 veces. Un solo astillero chino, el astillero Jiangnan en Shanghái, tiene por sí solo una capacidad de producción mayor que todos los astilleros militares de Estados Unidos, combinados. Y la ventaja estratégica de China es que sus astilleros comerciales, los que construyen buques mercantes y portacontenedores para el comercio global, pueden convertirse en producción naval militar con una velocidad y una escala que no tiene precedente en la historia moderna. Los números específicos hacen que la abstracción se vuelva concreta. China produce más de 3 destructores tipo 052D y tipo 055 por año. El destructor tipo 055 es un buque de guerra de primer nivel, comparable en capacidad a los mejores destructores occidentales y en algunos aspectos superior. Estados Unidos produce aproximadamente 1.6 destructores clase Arleigh-Burke por año. 1.6. Y el programa Zumwalt, que se suponía iba a ser el futuro de la Armada Americana con tecnología de siguiente generación, terminó produciendo exactamente 3 buques antes de ser cancelado por costos incontrolables y problemas técnicos que nunca se resolvieron del todo. Pero hay algo más que los números de producción no capturan completamente. Y es la doctrina. La estrategia. La manera en que China ha diseñado su capacidad militar, no para proyectar fuerza a nivel global, como lo hace la Armada Americana, sino para hacer que proyectar fuerza hacia China sea prohibitivamente costoso para cualquier rival. Los misiles DF-26, conocidos en los círculos de análisis militar como Carrier Killers, los asesinos de portaaviones, tienen un alcance y una precisión que hacen que operar un grupo de combate de portaaviones americano en el Pacífico Occidental sea una propuesta de riesgo extraordinariamente alto. Un portaaviones americano con su grupo de combate completo cuesta aproximadamente $1 millón por día solo en operaciones. Es el símbolo más poderoso del dominio naval americano desde la Segunda Guerra Mundial.
y ahora ese símbolo tiene que mantenerse a una distancia que limita significativamente su efectividad operacional en el teatro donde más importa. La ironía es casi imposible de exagerar. Los recursos que se están consumiendo en Medio Oriente, los misiles, los interceptores, el combustible, el desgaste del equipamiento, el capital político y financiero, son exactamente los recursos que se necesitarían para mantener una postura creíble en el Pacífico frente a una China que lleva décadas preparándose específicamente para ese escenario. John Mearsheimer lo ha dicho con una claridad que pocos analistas se atreven a igualar. Ignorar el ascenso de China mientras el imperio se enreda en Medio Oriente es el error estratégico de grandes potencias más grave de la era moderna. No uno de los más graves, el más grave. Y aquí es donde Academia de Ventaja Financiera necesita ser completamente directa contigo. Porque todo lo que acabamos de analizar no es solo geopolítica abstracta, no es un debate académico para especialistas en relaciones internacionales. Todo esto tiene consecuencias directas, concretas e inmediatas en tu vida financiera y en la de tu familia. El mundo unipolar que conocimos, el mundo donde el dólar americano era la reserva global indiscutida, donde las reglas del sistema financiero internacional las dictaba Washington, donde la hegemonía militar americana garantizaba un cierto orden global, ese mundo ya no existe. No está muriendo. Ya murió. Lo que estamos viendo ahora es el proceso de reconocimiento de esa muerte, que siempre es más lento y más doloroso que la muerte misma. La inflación que sientes cada vez que vas al supermercado este miércoles, cada vez que pagas la renta, cada vez que llenas el tanque de gasolina, no es un accidente técnico, ni un fenómeno temporal. Es el impuesto oculto con el que se financia la decadencia de un imperio que no puede admitir en público lo que sus propios números muestran en privado. Cada dólar que se imprime para financiar interceptores que cuestan 13 millones de unidad es un dólar que diluye el valor de los que tienes en tu cuenta bancaria. La matemática es directa y no tiene excepciones. Y lo que viene puede ser peor. Cuando los imperios en declive sienten que pierden el control del sistema financiero que les da poder, la respuesta histórica casi siempre incluye más control sobre la población. Las monedas digitales de Banco Central, los CBDCs, no son una innovación tecnológica neutral. Son una herramienta de control financiero sin precedente en la historia humana. La capacidad de rastrear cada transacción, de programar restricciones sobre cómo y dónde puedes gastar tu dinero, de congelar activos digitales con un clic desde un servidor gubernamental. Eso no es ciencia ficción. Es la dirección en la que se mueven múltiples gobiernos simultáneamente, mientras tú miras las explosiones en el cielo de Tel Aviv. Mientras tanto, del otro lado, Rusia, China y los países del bloque BRICS están haciendo exactamente lo opuesto a lo que hace Occidente. Están acumulando activos reales, oro físico, materias primas, capacidad productiva. Están construyendo sistemas alternativos para el comercio internacional que no dependen del dólar ni del sistema SWIFT. Están posicionándose para un mundo multipolar donde el poder no se mide en portaaviones ni en misiles de 13 millones de dólares, sino en quién controla la producción real, los recursos reales y las cadenas de suministro reales. Entonces, ¿qué haces tú con todo esto? ¿Cómo responde una persona normal, una familia normal, ante fuerzas de esta magnitud? La respuesta no es el pánico. El pánico es la reacción de los que no estaban preparados. La respuesta es la acción deliberada, tomada con claridad, antes de que las opciones se reduzcan. Primero, entiende que los activos de papel, los que existen solo como números en una pantalla o como promesas de un sistema financiero que está bajo una presión sin precedente, son los más vulnerables en la transición que está ocurriendo. El dinero en el banco no es tuyo hasta que lo tienes en la mano. Los activos digitales, que dependen de la infraestructura del sistema que está fracturándose, tienen un nivel de riesgo que muy poca gente está calculando correctamente. Segundo, lo que los actores más sofisticados del mundo están haciendo ahora mismo te está diciendo algo. Los bancos centrales compraron niveles récord de oro en 2024. No de bonos del Tesoro americano, no de activos financieros complejos, oro físico, tierra, capacidad productiva, metales preciosos, activos que existen en el mundo real independientemente de lo que decida cualquier banco central o cualquier gobierno. Tercero, y esto es algo que en Academia de Ventaja Financiera repetimos porque la historia lo confirma una y otra vez,
Las habilidades reales, el conocimiento especializado, la capacidad de producir valor de manera directa e independiente del sistema financiero formal, son el activo más resiliente que existe en cualquier transición histórica de esta magnitud. Imperios han caído antes. Monedas han colapsado antes. Sistemas financieros han sido reemplazados antes. Y en cada uno de esos momentos, las personas que salieron adelante no fueron necesariamente las más ricas dentro del sistema anterior. Fueron las más preparadas para el sistema que vino después. El colapso del orden unipolar no es el fin del mundo. Para los que están mirando los datos con claridad, para los que están tomando decisiones ahora, mientras todavía hay tiempo y todavía hay opciones, puede ser el comienzo de algo completamente diferente. Una oportunidad de posicionarse en el lado correcto de una de las transiciones más grandes de la historia moderna. Pero esa oportunidad tiene fecha de vencimiento. Las puertas no van a estar abiertas para siempre. Y el mejor momento para actuar nunca es cuando la crisis ya llegó. Es ahora, este miércoles, mientras todavía puedes elegir con calma en lugar de reaccionar con pánico. Deja en los comentarios qué estrategia estás usando para proteger tu patrimonio en este momento. ¿Qué activos tienes? ¿Qué pasos estás tomando? Porque la conversación que necesitamos tener en Academia de Ventaja Financiera no termina con este video. El próximo video, vamos a hablar de lo que ocurre después de que el magazine se vacía. Las consecuencias económicas y sociales de lo que estamos viendo hoy cuando finalmente aterrizan en la vida cotidiana de las personas comunes. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Comparte este video con alguien que necesite ver los números reales detrás del espectáculo. Y recuerda siempre lo que hacemos aquí. Darte la ventaja financiera que el sistema nunca te quiso dar. En mi conocidos, y vemos en el próximo video.